Hermes Trismegisto es el nombre de un griego mítico que se asoció a un sincretismo del dios llamado Daitu. Hermes Trismegisto significa en griego Hermes, el 3 veces grande. La llamada literatura hermética es en cierto modo un conjunto de papiros que contenían hechizos y procedimientos de inducción mágica. Por ejemplo, en el diálogo llamado Asclepio, el dios griego de la medicina se describe al arte de atrapar las almas de los demonios en estatuas, con la ayuda de hierbas, piedras preciosas y aromas, de tal modo que la estatua pudiera hablar y profetizar. La mayoría de los griegos y más tarde los romanos no aceptó a Hermes Trismegisto en lugar de a Hermes. Hermes Trismegisto es mencionado primordialmente en la literatura ocultista con el sabio egipcio, paralelo al dios Tot egipcio, que creó la alquimia y desarrolló un sistema de creencias metafísicas que hoy es conocida como la hermética. Para algunos pensadores medievales, Hermes Trismegisto fue un profeta pagano que anunció el advenimiento del cristianismo. Fueron los griegos quienes bautizaron como Hermes Trismegisto al dios Tot egipcio, el responsable del conocimiento, aquel que según la tradición explicó a los habitantes del Nilo que en su país era una suerte de eco de las maravillas que contemplaban en su negra bóveda celeste. De hecho, una de las teorías más populares para explicar la orientación de las pirámides es que estas imitaban, como las catedrales que serían más tarde, la situación de ciertas estrellas del firmamento nocturno, y este fue Hermes Trismegisto. Bueno, ahora les hablaré un poco sobre la vida de Buda. Fundador del budismo, nació en la actual frontera entre Nepal e India, aproximadamente 560 a 480 a.C. Muere en Kusinagara, hoy Casia, conocido como India. Conocemos acerca de la vida de Buda a través de una variedad de fuentes tradicionales. En fuentes diversas se sostiene que la reina Mayadevi, madre de Buda, murió al nacer, a quien pusieron el nombre de Siddhartha, aquel que alcanza lo que se propone. Según los relatos tradicionales, se profetizó que Siddhartha se convertiría en un gran gobernante o en un gran maestro religioso. Su padre, para evitar que el hijo desarrollara su tendencia hacia lo espiritual, lo rodeó de lujo y lo protegió de la dureza de la vida fuera del palacio. Sin embargo, se menciona en los relatos, Siddhartha tuvo oportunidad de salir del palacio en 4 ocasiones, durante los cuales vio a un anciano, a un enfermo, un cadáver y a un asceta. Al encontrarse frente a esa realidad que desconocía debido a su vida en el palacio, reflexionó acerca de que el mero hecho de existir implica cierto sufrimiento y de que algunos desarrollan una espiritualidad que libera de ese sufrimiento. En los textos tardíos se hace referencia a su decisión acerca de abandonar el palacio de su padre a los 29 años. La tradición dice que Siddhartha Gautama obtuvo la ilusión, convirtiéndose desde ese entonces en el Buda. Luego de varios años de meditación, sentado en la orilla del río Ganges, bajo una higuera sagrada, el día de la luna llena de Keshash, mayo del 523 a.C., alcanzó la iluminación después de haber superado las tentaciones dispuestas por el dios Mara. Luego de descubrir que es a partir de la meditación que puede alcanzar un estado de liberación, se dio a predicar la doctrina o la ley suprema de todas las cosas del Dharma. 5 de sus compañeros ascetas fueron sus primeros discípulos. Ante ellos pronunció su primer discurso con el cual se puso en movimiento lo que en el budismo se conoce como la rueda del Dharma, y es junto con estos compañeros que formaron la primera comunidad budista. La enseñanza de Buda se transmitieron oralmente hasta su transcripción 4 siglos después en el canon Pali o Tipikapa, 3 canastas, el tradicional conjunto de divinidades que en un papel secundario. La nueva doctrina Dharma estaba abierta a todas las clases sociales. En ella se explicaba el sometido de la rueda de los nacimientos y de las muertes, samsara, y que ésta se encuentra en movimiento hasta que el karma la detenga.
El karma es el destino de un ser vivo condicionado por los actos que realizó en sus vidas anteriores. Confucio, literalmente llamado Maestro Kom. Tradicionalmente nació el 28 de septiembre del año 551 a.C. Fue un reconocido pensador chino cuya doctrina recibe el nombre de confucianismo, procedente de una familia noble arruinada. Nació en el pueblo de Khufu, en el antiguo estado de Lu, en el seno de una familia de terratenientes nobles, el clan de los Kom. Su padre murió cuando Confucio tenía 13 años y dejó a la familia en la pobreza. Confucio, a pesar de ello, recibió una esmerada educación. A los 50 años comenzó sus enseñanzas. Viajaba solo de un lado a otro, instruyendo a los contados discípulos que se reunían en torno a él. Su fama como hombre de saber y carácter con gran veneración hacia las ideas y costumbres tradicionales pronto se propagó por el Principado de Lu y a toda China. Podemos resumir la doctrina confuciana en una serie de mandatos que deberían ser los principales deberes de todo hombre de gobierno: amar al pueblo, cultivar la virtud personal y tener sin cesar a la perfección. Tener por objeto final la paz universal y la armonía general, y entre otras cosas. Falleció en Lu y fue enterrado en Khufu en el año 479 a.C. El templo y cementerio de Confucio, así como la residencia de la familia Kom, fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 1994, y una de las frases célebres de Confucio fue: cometer un error y no corregirlo es otro error. Aristóteles, conocido como el gran filósofo, realizó descubrimientos en teología, ética, estética y meteorología. Nació en Estágira, en una península al norte de Grecia, en el año 384 a.C. Su papá era un buen médico. Era el médico del padre de Filipos de Macedonia, el rey de Amintas III, y le dio a su hijo la mejor educación. Aristóteles viajó de Macedonia a Atenas para seguir con su educación. Ahí le salvó la vida a un hombre adinerado. En Atenas fue a la Academia Platónica, se ganó la confianza de Platón y se unió al círculo de los filósofos más sabios, los platónicos. Cuando tenía 40 años volvió a Macedonia y Filipo le pidió que se hiciera cargo de la tutoría de su hijo Alejandro Magno. Aristóteles fue su maestro por 8 años. Antes de cumplir 50 años, volvió a Atenas para fundar su propia escuela filosófica, donde enseñaba filosofía, retórica y lógica de una manera muy distinta. Tenía discusiones con sus alumnos mientras caminaban por el jardín. Cuando Alejandro Magno murió, los atenienses exiliaron al sabio y pasó sus días en la isla de Calcis, en Eubea, y murió en el año 322 a la edad de 62 años. Sócrates. Sócrates es el padre de la lógica y representa el carácter de la ciencia pura. Nació en Atenas en el año 469 a.C. y como era analfabeta, la única información que se tiene de él es por sus discípulos Platón y Jenofonte. A los 17 años ya llamaba la atención por sus razonamientos y su facilidad de la palabra. Sócrates realizaba varias tertulias en las plazas y calles. Discutían sobre la justicia y la virtud. Las negligencias llevaron a Sócrates a una extrema pobreza. Con el comienzo de la guerra del Peloponeso, cuando su ciudad natal se vio amenazada, Sócrates luchó valientemente por la protección de Atenas. Su mérito más grande fue crear un método inductivo que le hacía llevar a sus alumnos a la solución de sus problemas por medio de preguntas cuya lógica dominaba el entendimiento. Inspirado por su madre que traía niños al mundo, creó el método de la mayéutica. Sócrates decía que solo hay un bien, el del conocimiento, solo hay un mal, que es la ignorancia. Se casó con Xantipa, una joven de 19 años.
Tras la larga guerra de Peloponeso, Atenas cayó en las manos de Criteas, un tirano espartano y antiguo discípulo de Sócrates. Aunque él no había colaborado con ningún tirano, fue acusado por no reconocer a los dioses atenienses y por corromper a la juventud. Con 70 años fue declarado culpable de todos los cargos y condenado a muerte. Un mes después, cuando llegó el día de su ejecución, bebió la cicuta sereno y tranquilo. Él creía que la muerte era la recuperación del alma. Platón nació en el año 427 a.C. en una familia aristotélica ateniense. Es conocido como el maestro divino. Habla de una sociedad ideal, sobre la inmortalidad del alma. Platón obtuvo una educación aristocrática, escribió versos y tragedias. Además, componía música y dibujaba. Era un excelente gimnasta, pero a pesar de su educación era muy tímido. Pero a los 20 años era conocido por todo Atenas y era uno de los más prometedores, que tenía una carrera política por delante. Pero él quería algo diferente. En el año 407 a.C. conoce a Sócrates y pierde el interés por los ideales públicos. En el año 399, la muerte de Sócrates obliga a Platón a dejar Atenas. Pasó años de su vida viajando en Grecia y el sur de Italia. Cuando volvió a Atenas, fundó la escuela llamada Academia. Se convirtió en una de las más populares. Permaneció abierta por muchos años, hasta que en el año 529 después de Cristo, el emperador romano Justiniano I cerró sus puertas para siempre. La filosofía de Platón cambió al mundo. A los 61 años viajó a Sicilia, donde él quería cambiar la sociedad para que fuera ideal, pero después de varios juicios tuvo que dejar la ciudad. El filósofo murió en el año 347 a.C., dejando un montón de escritos y con muchos conocimientos.